¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal Profe Gio Vergara, donde estamos en temas de física, ahora en la descomposición de vectores, es decir, en encontrar las componentes rectangulares, tanto fx y fy, de los vectores. Veamos el siguiente reto que me dice, determine las componentes x y y de dos vectores llamados f1 y f2 que actúan sobre la barra mostrada. La barra mostrada es esta barra AB, y el cual está sometida a dos fuerzas. Una fuerza que está referida a un ángulo de 30 grados respecto al eje vertical y otra fuerza que está referida respecto a, en este caso, con un triángulo. Y ahorita vamos a ver qué es esta simbología para nosotros poder tratarle de dar solución. En mecánica o en física, en este caso en el apartado de las componentes, sabemos que todo vector tiene por componentes horizontal, es decir, esta fuerza F1 yo la puedo descomponer en dos componentes, una componente que se va a llamar F1Y y una componente horizontal llamada F1X. Observa que en su valor va a ser negativa y esta va a tener una componente positiva. A su vez, el vector F2 se va a descomponer en una componente llamada F2X, que va a ser positiva, y una componente negativa que se va a llamar F2Y. También quiero hacer una aclaración que una vez que encontremos las componentes, debo expresar cada fuerza como un vector cartesiano, es decir, los elementos I y J dependiendo a cómo nos estén dando los valores de los signos. Bien, veamos lo siguiente. Entonces, la componente horizontal, sí, aquí quiero aclarar, y esto es uno de los grandes errores que cometen mis alumnos, que esta componente fx va a ser f, que es la magnitud, por el coseno del ángulo, siempre y cuando ese ángulo esté referido a partir del eje de las X. Si yo colocara este 30 aquí, me provocaría un error. Es decir, por ejemplo, el FY sería la magnitud asociada a la función seno de feta. Entonces, para poder que estas dos fórmulas sean vigentes, yo tengo que encontrar el ángulo complementario de 30 grados, es decir, a 180 grados, perdón, a 90 grados, que es de aquí a aquí, son 90, le sumo 30 y sería el ángulo referido a partir del eje positivo de las X. Serían 90 más 30, serían 120 grados. Entonces, por ejemplo, la componente del rectangular horizontal F1 del vector, que me estoy refiriendo al vector 1, F1X, sería 200 newton por el coseno de, vuelvo a repetir, serían los 90 más los 30, porque todos los ángulos se miden a partir del eje positivo de las X. Entonces serían más 190, serían 120. ¿Ok? Entonces, este valor en la calculadora sería lo siguiente. Serían menos 100, en este caso, como estamos hablando de unidades, serían menos 100 newton. A su vez, F2Y serían los 200 newton por el seno de 120 grados, que serían lo siguiente. Serían 173.21 newton. Entonces, para determinar o expresar estas dos componentes, tanto horizontal y vertical, nosotros podemos expresarlo de la siguiente manera. F1 es igual, vamos a colocar unas llaves, sería, primeramente se coloca el término de horizontal, que sería menos 100 y, que siempre va a estar referido al eje horizontal, que sería negativo, más 173.21 J. Es decir, en los elementos X asociados al X y en los elementos Y se les asocia esto. Tanto el J para Y y tanto Y para X. Con esto habré terminado apenas el primer vector, pero como tengo que descomponer también el otro vector, observemos aquí en la gráfica algo muy importante que sería lo siguiente.
Esta forma me está indicando cómo va variando este vector, es decir, que por cada 5 unidades que yo bajo, voy a avanzar 12 y por lo tanto la hipotenusa va a valer 13. Si te das cuenta, este ángulo se puede determinar por trigonometría y sería este ángulo que va a estar referido, que no va a ser el ángulo real. El ángulo real serían los 360 grados menos lo que me dé este valor θ. Entonces, con la función tangente de este ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente, vamos a hacerlo de la siguiente manera. El ángulo que voy a determinar de ese triangulito es tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que son 5 doceavos. ¿Ok? Entonces, este valor, teniendo en cuenta la calculadora en degrees, sería lo siguiente. Serían 22.62 grados. Pero recordemos que este ángulo no es el ángulo real hacia donde está orientado el vector 2. Es decir, este ángulo me marca que son 22.62 grados, que está medida a partir del eje positivo de las X. Pero el ángulo real sería que a 360 grados le restara este valor. Por lo tanto, el ángulo que yo voy a utilizar en las fórmulas sería llamarle el ángulo real, que serían 360 grados menos 22.62. Y esto me va a dar un valor de lo siguiente, serían 360 menos 22.62. Esto me arroja un valor de 337.38 grados, ya hablando del ángulo real. Ahora bien, ya por último, llamarle F2X al valor de 260 newtons por el coseno de 337.38. Esto me va a dar un valor de la siguiente manera. Sería 260 coseno de 337.38. Me va a dar un valor de 239.99, o sea, 240 newton. Y observa que es positivo. A su vez, F2Y sería los 260 newton por el seno de 337.38 grados. Esto nos va a dar aproximadamente un valor de 260 por el seno de 337.38. Me va a dar un valor de menos 100. Por último, para expresar estas dos componentes del vector único, que son 260 newton, sería lo siguiente. F2, le pongo, recuerden, una llave, le pongo ahora 240 y menos 100J. Y esto sería de la manera que yo represento en un vector cartesiano. Bien, espero que te haya gustado este video y sobre todo tus comentarios y like al canal. ¡Hasta la próxima!